Bien, en esta lección vamos a aprender a crear objetos, ¿ok? Vamos a abrir nuestro proyecto que hemos creado desde el menú File, Open Project. Obviamente aquí está la lista de los proyectos abiertos recientemente. Abrimos mi primer juego. Nos dirá que si queremos guardar cambios, le decimos que no. Esperamos a que se cierre Unity, que se abra nuevamente para que abra nuestro proyecto y cargue los paquetes o librerías que contiene dicho proyecto. Esperamos un poco. Y listo, voy a cerrar esta pequeña ventana. Incluso voy a desactivar la opción Show at Startup para que cada que abra un proyecto no aparezca esta ventana. Y listo. Vamos a empezar a crear objetos, ¿ok? En esta parte de aquí, ¿ok? Debajo de nuestra paleta escena te das cuenta que hay varios objetos que te mencioné que nos ayudan a visualizar nuestra escena. En este caso vamos a desactivar este pequeño botón para poder ver la grilla. ¿Okay? Este botón te das cuenta que nos sirve para visualizar y ocultar la grilla. Vamos a alejarnos un poco. ¿Okay? Recuerda Alt y botón derecho del mouse para alejarte. Y listo, tenemos nuestra grilla. Ahora vamos a crear un objeto. Nos vamos a ir al menú Game Object, Create Other. Recordemos que Unity también, al igual que Maya, nos permite crear objetos primitivos. ¿Qué es un objeto primitivo? Unas formas muy sencillas como son cubos, esferas y demás, ¿ok? Vamos a crear un cubo. Y listo, ahí aparece el cubo. Recordemos que dando un clic fuera del objeto, por ejemplo en la grilla voy a dar un clic, lo he quitado de mi selección. Obviamente puedo hacer un cuadro de selección con el botón izquierdo del mouse para seleccionar a lo que sería mi cubo e incluso seleccioné mi cámara. ¿Ok? Solo voy a seleccionar al cubo dando un clic y listo. Recordemos que para enfocarnos en nuestro cubo presionamos la tecla F siempre y cuando tengamos el cursor dentro de nuestro panel de escena. Voy a presionar la tecla F y me enfoco en mi cubo. Esa es una forma de hacerlo. Ahora vamos a probar otra forma. Me voy a alejar de mi cubo. Incluso la voy a panear la cámara de este lado. Recordemos, para panear la cámara, Alt y la rueda del ratón presionada como si fuera un botón. Otra forma de hacerlo, recordemos que al crear un cubo o cualquier objeto que integremos en nuestro panel escena aparecerá en nuestro panel jerarquía. Recordemos que nuestro panel jerarquía, además de mostrarnos las jerarquías, o es decir, los objetos parentados a otros objetos, nos va a mostrar una lista de todos los objetos que tenemos en nuestro panel escena. ¿Ok? Entonces, al crear el cubo, obviamente aquí está el cubo, lo podemos seleccionar desde aquí. ¿Ok? No solo dándole clic en el escenario, sino desde nuestro panel jerarquía podemos seleccionar nuestro cubo. Y de igual forma, no solo nos enfocamos al cubo presionando la tecla F, sino dando doble clic en nuestro panel jerarquía sobre el cubo, también te enfocas en él. ¿Ok? Entonces recuerda, puedes estar alejado de tu objeto, ¿ok? Lo puedes seleccionar y presionar la tecla F para enfocarte a él. U otra forma, obviamente, es darle doble clic desde el panel jerarquía. Además de seleccionarse, se enfocará la cámara en nuestro objeto cubo. Ok, es una forma de enfocarnos en nuestro cubo. Ahora vamos a crear otro objeto. Nos vamos al menú Game Object, Create Other. Y vamos a crear ahora una esfera. Te das cuenta que la esfera obviamente se está creando justo al centro de nuestra cámara. Recordemos que cualquier objeto que nosotros vamos a crear se va a crear al centro de donde nosotros nos estamos enfocando. Obviamente aquí está nuestro cubo y también aquí está nuestra esfera. Aparecerá obviamente en nuestro panel jerarquía. Por ejemplo, me voy a enfocar hacia este costado y voy a crear ahora desde el menú Game Object, Create Other, voy a crear un cilindro. Te das cuenta que el cilindro de igual forma se crea justo al centro de donde estaba enfocada mi cámara. ¿Okay? Esta es la forma en que funciona Unity 3.5. Incluso te das cuenta que ni siquiera están en la grilla, ¿okay? Prácticamente están debajo de la grilla. Así es como funciona. Se crea el objeto justo dentro, justo al centro de donde se está enfocando mi cámara. Podemos nombrar los objetos, desde luego. Por ejemplo, si yo creara otro cubo, desde el menú Game Object, Create Other, cubo, obviamente se crea de igual forma al centro de donde estaba enfocada mi cámara. Pero te das cuenta que Unity, a diferencia de Maya, no le asigna al nuevo cubo el número 1 para distinguirlos en nombre, sino tenemos dos cubos a pesar de que son objetos distintos. Para nombrarlos le vamos a dar
un clic para seleccionarlo, botón derecho, rename, y vamos a darle a este cubo 2. Y de esta forma podemos distinguirlos. Otra forma de nombrar objetos es seleccionándolo y dándole otro clic. Y así podemos editar el nombre. Aunque la forma más común es seleccionar el objeto, botón derecho, rename. Y de esta forma nombramos objetos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo este cubo, o incluso voy a crear otro cubo? Lo voy a mover en Z. ¿Okay? ¿Qué pasa si ya tengo muchos cubos? ¿Cómo puedes filtrar por nombre? De igual forma, en tu panel jerarquía puedes buscar exactamente el nombre. Por ejemplo, cubo. ¿Ok? Y te das cuenta que te está mostrando de todos tus objetos que tienes en tu panel escena, todos los objetos que tienen esa palabra cubo. Es una forma de seleccionar o encontrar objetos. Obviamente ahorita hay muy pocos objetos en nuestro panel escena y por consecuencia en nuestro panel jerarquía. A medida que se vaya haciendo más compleja la escena, habrá muchos más objetos y será más difícil encontrarlos. Por eso tenemos este pequeño filtro para buscar por nombres en nuestro panel jerarquía. Para quitar el filtro le vamos a dar clic en este pequeño tache y listo. Ok, ahora recordemos que al crear un objeto regularmente en Maya se crea en el origen, es decir, en posición 0. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este cubo, te das cuenta que en nuestro panel inspector aparecen sus propiedades y sobre todo en esta pequeña sección de transform nos va a dar sus coordenadas en tanto posición, rotación y escala. Por ejemplo, te das cuenta que su posición no está en el origen. Recordemos que una posición en el origen prácticamente es en X0, en Y0 y en Z0. Ahora, obviamente mi cubo se fue a esa posición, a su posición al origen, que es X, Y, Z en 0, pero desapareció de mi área de trabajo o de mi enfoque de cámara. Para ubicarlo, recordemos, le vamos a dar doble clic desde el panel jerarquía y ya lo hemos enfocado rápidamente y lo hemos encontrado. Prácticamente este es el origen, ¿ok? Recordemos que el origen es el punto 0 de la grilla, tanto en el eje X, Y y Z. Obviamente, si nosotros quisiéramos posicionar, por ejemplo, el cilindro también en el origen, ponemos en 0 su posición en el eje X, en 0 Y y en 0 Z. Y listo, aquí tenemos nuestro cilindro. Obviamente ya podemos nosotros moverlo hacia un costado. Otra forma de posicionar objetos, por ejemplo, quiero que mi esfera esté justo donde está mi cubo. Ok, primero me voy a enfocar en lo que sería mi cubo. Me voy a alejar, pero obviamente queremos el cubo que esté en el origen, que es justo este, ok. Me enfoco en mi cubo y ahora voy a seleccionar mi esfera. Ok, prácticamente lo que estoy haciendo es enfocar mi cámara justo donde quiero que se vaya el nuevo objeto. Ahora selecciono mi esfera, ok. Me voy a ir al menú Game Object, Move to View, ok. Prácticamente lo que estoy haciendo, recordemos, es enfocarme en donde quiero que se posicione mi objeto. Selecciono mi objeto que quiero posicionar, me voy al menú Game Object, Move to View y aquí está nuestra esfera. Obviamente no la alcanzas a ver perfectamente porque está dentro del cubo. Para ver a través de un objeto, recordemos que obviamente podemos ver la forma texturizada y también la forma wireframe y te das cuenta que nuestra esfera está ahí dentro del cubo. Incluso la voy a mover hacia un costado y listo. Regreso a mi modo texturizado, ¿ok? Y así es como podemos utilizar tanto este pequeño botón para visualizar y ocultar la grilla, crear objetos, cambiar posición, posicionar automáticamente con la opción Move to View, además de que ya aprendimos a visualizar levemente nuestra escena en forma texturizada, que prácticamente, como su nombre lo dice, si nuestros objetos tuvieran textura nos los mostrarían, o en forma wireframe. Recordemos que el wireframe, al igual que en Maya, son esas pequeñas líneas que forman a nuestros objetos. Ahora, si te das cuenta, todos nuestros objetos están constituidos de topología triangular. Es decir, todas sus caras son de 3 lados. Ok, regresamos al modo texturizado de los objetos y listo. Vamos a detener la lección hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente lección.